Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Soriano Castro, soy abogado de profesión. Actualmente me desempeño como responsable de la oficina desconcentrada del OCE en la ciudad de Cajamarca. En esta oportunidad tengo a bien a discernir respecto al tema actuaciones preparatorias en las contrataciones directas. Recordemos que OCE ha venido desarrollando dentro de este marco de una situación de emergencia capacitaciones con la finalidad de promover tanto en los proveedores como aquellos actores públicos en las contrataciones se mantengan capacitados exclusivamente en este tema de una emergencia. Bien, para iniciar, vamos viendo que ya se van conectando varios a nuestra transmisión. Vamos a señalar o vamos a preguntarnos qué es la contratación pública y por qué influye en la calidad de vida ciudadana. Estamos atravesando una situación muy especial y muy poco a veces vista. Estamos ante una pandemia denominada COVID-19. No es ajeno a las pandemias en años anteriores. Ha venido H1 en el año 2009. Esta pandemia no consigo unas situaciones muy especiales. Lamentablemente está trayendo muertes, y otros desde el punto de vista de las contrataciones no es ajeno. Lamentablemente, en el escenario se muestra los básicos. Nuestra primera realidad, la demora en la adquisición de productos necesarios para sobrevivir o para poder paliar esa pandemia. El segundo, un punto muy delicado, es la corrupción, que no ha sido ajena a este tema, ese tiempo de pandemia. En este escenario nos preguntamos, ¿para qué se realizan las contrataciones públicas? Nosotros nos vamos a analizar en el escenario de la contratación pública, marcan dos planes. Población, que de cierto modo necesita ser abastecida con algo por una necesidad, y en este caso, la primera línea, los médicos, justamente están en la pandemia, necesitan también ser vistos unos elementos. Entonces, ¿cuál es la partida de la ser materializadas o son recogidas en la entidad pública a través de lo que denominamos el requerimiento. Va a dar pie a todo el proceso de contratación pública, definido por sus tres etapas: preparatorios, procedimiento de ejecución y la etapa de ejecución contractual. Entonces podemos preguntarnos nuevamente, ¿para qué se realizan contrataciones públicas? Para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar resultados en beneficio de la población, pero sobre todo para satisfacer un fin público. Las entidades, al momento de detectar la necesidad de materializarla en el requerimiento, deben procurar en el momento de la realización obtener justo satisfacer esta necesidad. Si yo veo mi necesidad es que médicos no tengan los implementos necesarios, debo buscar al finalizar que tengan estos implementos. Si yo necesito y veo que la necesidad provee a gente de canastas alimenticias, debo procurar esa finalización. Debemos promover específicamente que a través de la acción pública podamos satisfacer necesidades. En ese sentido, contratación directa, como hemos estado viendo en estas últimas semanas, en las anteriores posiciones, ha sido una causal especial dadas las circunstancias que está pasando nuestro país. Pero, ¿cuál es la diferencia en una situación de emergencia dentro de las contrataciones directas y qué implicancia tiene sus acciones preparatorias? Se realizan las contrataciones
básicamente bajo las tres fases ya definidas. Tenemos la etapa de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Es un escenario normal. Pero, ¿qué sucede en una contratación directa? Básicamente, lo que nos dice la norma es que en una contratación directa se va a eximir de esta fase de selección. En una contratación directa, a excepción de la causal por emergencia, vamos a tener nuestras actuaciones preparatorias desarrolladas y esta fase de selección donde yo voy a salir a buscar proveedores en las ofertas no se va a llevar a cabo, sino voy a contratar de manera directa. Pero la esencia o la excepción se realiza cuando la causal es por emergencia. ¿Por qué? Porque aquí el hecho premia, necesito una contratación inmediata. Ante ello, la norma establece, ok, todos esos actos de tu contratación directa los puedes regularizar. Asimismo, puedes regularizar aquellos actos de las actuaciones preparatorias. Vamos viendo qué son las actuaciones preparatorias. En un marco regular, esta necesidad que es materializada a través del requerimiento pasa por diversas etapas correspondientes a las actuaciones preparatorias. Se materializa la necesidad a través del requerimiento, que en el caso de bienes pueden ser las acciones técnicas, en el caso de servicios, los términos de referencia, en el caso del expediente técnico de obra, y una vez definido, obviamente, considerando también los requisitos de calidad, pasa a una indagación de mercado. Esta interacción entre mi requerimiento y el mercado, empresa nacional, extranjera, determinado mi valor estimado, teniendo valor referencial, sirve una certificación presupuestal, se va a desarrollar el resumen ejecutivo, es en los casos de obras, va a proceder a aprobar el expediente de contratación con todos esos anteriores, a designar al órgano encargado del procedimiento de selección. Ok, esta es una situación regular, pero en una contratación directa por agencia, hemos desarrollado todos estos actos, considerando que debemos realizar una contratación inmediata. En una contratación directa necesitamos que la adquisición sea de manera inmediata. Sin embargo, vamos a requerir tres actos dentro de las actuaciones preparatorias necesarias e indispensables para esta contratación. En primer lugar, va a ser la elaboración del requerimiento. El requerimiento va a tener que tener, en primer lugar, de redundancia, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de adquisición? 2. La finalidad pública justifica dicha contratación. En tercer lugar, las características técnicas y los requisitos funcionales más relevantes. Y acá un cuarto aspecto muy importante, que son las condiciones de la contratación. Plazo de entrega, hablamos de inmediatez, supervisión, penalidades, adelantos, las garantías de que darse, el pago en lugar de las prestaciones accesorias, entre otros. Igual también tenemos que tener en cuenta la normatividad que regula la contratación cuando ello corresponda, tales leyes o reglamentos, y los requisitos de calificación igual cuando corresponda. Hay que tener en cuenta que en la elaboración del requerimiento hay que ver tres puntos también importantes. La formalidad. En cuanto a la formalidad, hay que verificar, y han hecho varias consultas en ese sentido. Doctor, necesito establecer un documento, un memorándum o un informe, tiene que ir con la firma del responsable, en este caso, el usuario o quien elabora el requerimiento, o puedo utilizar medios, por ejemplo, un correo electrónico. La situación excepcional de este tipo de contratación, pues básicamente pues, dispensar de la formalidad y obviamente en una gestión
la entidad puede enviar su requerimiento vía correo electrónico. ¿Quién es responsable de elaborarlo? El área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones. Revisando algunas consultas también era, doctor, ¿y qué pasa si hay ficha? ¿Tengo que utilizar y emplearla? Sí, pero doctor, si es ficha técnica, tengo que ir mediante una subasta inversa. ¿Puedo aplicar una subasta inversa en caso de excepcionalidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque requiero realizar la contratación de manera inmediata. Bien, el segundo paso de las actuaciones preparatorias es la indagación de mercado. En el caso de la indagación de mercado, nos preguntan, hemos visto varias consultas respecto a si es importante o no realizar la indagación de mercado dentro de este tipo de contratación que es excepcional. Entonces, es importante realizar la indagación de mercado, pero no hablemos de una indagación de mercado en una situación, un escenario normal o regular. Vemos que uno de los costos muy útiles del área de contrataciones es justamente el tiempo que se toma en realizar esta indagación de mercado. Es lo que en gran medida ha imposibilitado que las contrataciones se realicen de manera alguna. Pero, ¿qué aspectos deben empezar de la indagación de mercado? En primer lugar, verificar la existencia de proveedores. Doctor, ahí hacían la consulta, ¿puedo contratar con un proveedor que no tenga RNP? La respuesta es sí, de manera excepcional, como ha establecido el OCE en su protocolo. También se emitió el cargo número 11 respecto a ello, señalando de que el hecho de yo haber contratado a un proveedor que no tenga RNP no es objeto de regularización una vez efectuada la contratación. Entonces, situación excepcional en la cual contrate con un proveedor que tenga RNP, en esa situación, la redundancia excepcional. Cuando una situación excepcional, por ejemplo, dentro de mi jurisdicción, un proveedor que he cotizado cuenta con este RNP. Entonces, este indicador de mercado va a servir para yo sustentarlo en mi informe técnico cuando haga la regularización y la aprobación de esta contratación. En segundo lugar, tenemos que a gran medida ver las relaciones del mercado. El precio, que definitivamente va a tener una cierta elevación por las condiciones actuales. El tema de la indemnización, el tema de los traslados, el stock, que en cierta medida va a influir en esta determinación de precio. ¿Qué más nos sirve la relación de mercado? El plazo de entrega. En el caso de la entrega, hay que tener en cuenta de que el proveedor va a decir, ok, tú necesitas esto y nosotros te lo vamos en 2-3 días, dada la inmediatez, o a un día de, no sé, en mi orden o bajo algunas condiciones, ya viene la forma de pago. Permite obtener cotización ligado con lo anterior. Dos situaciones vamos a desarrollar: la forma de determinar el procedimiento y si la contratación realiza por ítem o cómo termino el procedimiento a emplear. Justamente esta decisión de mercado me va a permitir determinar el procedimiento a emplear. Yo puedo encontrarme en dos escenarios. Una vez realizada en de mercado, puedo encontrar por un lado que el monto de mi contratación no supera las 8 UITs y por el contrario, puedo encontrarme en que la contratación sí supera las 8 UITs. Este primer escenario en contratación no supera las 8 UITs, básicamente es un supuesto objeto de supervisión. En lo que ha establecido el Código de la Dirección General de Abastecimiento, ha señalado de que aquellas contrataciones de 8 UITs de observar en primer lugar los principios de las contrataciones. Si bien es cierto, nosotros
nosotros sabemos que es un supuesto excluido, pero deben garantizarse todos los principios de las contrataciones. En segundo lugar, por algo de las puede darse las modificaciones correspondientes a la ejecución contractual. Adicionalmente a ello, las entidades, si en la medida del caso hay directivas aprobadas para este tipo de contrataciones, van a aplicarlas. Cuando el monto es mayor a OITs, básicamente va a dar la contratación a través de una contratación directa. También el OCE, a través del comunicado número C, ha establecido de que para este tipo de contratación tiene que aplicarse la cláusula de emergencia establecidas en el literal 1 del artículo 100. Dos consultas sobre el tema del procedimiento. ¿Qué pasa con aquellas, ya hemos dicho, requerimientos que tienen una ficha técnica? Con la ficha técnica, pero no empleo el método o el procedimiento de contratación inversa. Pero ¿qué pasa con acuerdo? ¿Qué pasa si mi requerimiento está recogido en uno de los catálogos de acuerdo marco? En ese caso, la entidad, en una decisión de gestión con el mercado, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, el tema de plazo y precios, puede determinar por irse en un acuerdo marco o en su defecto optar por una contratación directa. Otro tema que podemos ver en la indagación de mercado es respecto a si compramos por paquete o realizamos una compra por ítem. La compra por paquete, de acuerdo a lo que nos establece la antigua, se realiza cuando en el mercado determino que un solo proveedor puede darme todos los productos que yo requiero. En ese sentido, lo que hago es empaquetar todo mi requerimiento. Por el contrario, si el mercado me establece o me detecta que cada uno de los productos me los va a dar distinto proveedor y el monto de contratación de cada uno de ellos supera las 8 ITs, lo que voy a realizar es una adquisición de manera independiente de cada uno de ellos. Se va a realizar una especie de división de mi requerimiento en general. ¿Va a ser sola contratación? Sí, en la medida que cada uno de los productos o ítems van a darse superiores al monto de 8 ITs. Otro tema importante es respecto a la certificación de crédito presupuestario. Sabemos que la certificación es la existencia de fondos programados que respaldan una compra. En el supuesto de las contrataciones directas por la causal de emergencia, se van a emitir certificaciones presupuestales. Y una pregunta muy recurrente es, doctor, ¿pero qué pasa si yo empleo esta certificación de crédito presupuestario para realizar a un nivel de CIAF? Cuando quiero hacer la regularización, puedo realizarlo a nivel de SEACE. ¿Por qué? Porque como ya hice el pago a nivel de SEACE, cuando yo intente regularizar, me va a aparecer que dicha certificación tiene 0, porque ya ha sido empleado el monto. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Pues básicamente lo que ya está establecido es de que a nivel de SEACE se cuelgue el proceso de regularización con todos los instrumentos y se utilice una visión presupuestal. Posteriormente a ello, a través del correo consultas@gov.pe, el operador logístico va a solicitar una modificación de la información que ya se encuentra registrada a nivel del sistema. Ahora, estas son las actuaciones que hasta su momento se realizan y son indispensables dentro de este escenario excepcional de contratación directa. Pero, ¿qué actuaciones preparatorias voy a regularizar en esta etapa o en estos días que la dice que tengo para regularizar? Básicamente, son dos etapas que se van a regularizar. En el PAC y la aprobación de contratación. La inclusión en el PAC se da con la emisión del instrumento de su inclusión, básicamente una resolución, y dicho instrumento tiene que publicarse en el CA. Ese es el primer paso
yo realizar mi regularización a nivel de sistema. El segundo instrumento es la aprobación del expediente de contratación, verificar que se cuente con todas las características, los requisitos para la aprobación del expediente. Hay que tener en cuenta que estos dos instrumentos son diferentes a que aprueba la contratación directa y que se ha visto en situaciones anteriores. Básicamente, tendríamos instrumentos que aprobar: la inclusión en el PAC, la aprobación del expediente de contratación y la aprobación de la contratación directa, que ya hemos visto en anteriores sesiones. Bien, de conclusión, entonces nos encontramos ante un escenario muy poco denominado pandemia 2019, que está generando en nuestro país necesidades que requieren atenderse de manera inmediata. Estas necesidades, que son atendidas de manera inmediata, van a tener una formalidad o un tipo de procedimiento de contratación que ya se ha venido viendo, denominada contrataciones directas exclusivamente causal de emergencia. Esta situación, hemos visto que la norma se exime de realizar o llevar a cabo la etapa de selección. Sin embargo, podemos regularizar dicha etapa y la etapa de actuaciones preparatorias. También hemos visto que en cuanto a en la medida que se requiere la adquisición de manera inmediata, esas etapas que deben darse entre las actuaciones preparatorias, que se realice un requerimiento, la indagación de mercado. ¿Por qué? Porque nos permite determinar diversas situaciones en el mercado nacional y a su vez llevar a poder sustentar en nuestro informe técnico todas esas situaciones excepcionales, certificación presupuestal. Asimismo, presentarse dos acciones a regularizar: la inclusión en el plan anual de contrataciones y la aprobación del expediente de contratación, que son instrumentos diferentes al aquel que aprueba la contratación directa. Recordemos que las contrataciones directas nos dicen que debemos buscar todo aquello que sea estrictamente necesario. Para finalizar, señores físicos, lo que se espera en esta situación muy excepcional es que básicamente ustedes tienen un poder importante, que es satisfacer necesidades. Lo que se necesita ahora es que sean profesionales íntegros y busquen contrataciones eficientes y transparentes, porque esta lucha es de todos. Hasta acá ha llegado lo que es el diseñamiento. Voy a pasar a responder algunas preguntas. He tratado de sintetizar las actuaciones preparatorias para darnos un mayor tiempo en el desarrollo de las consultas, que son amplias. Voy a ir revisando la web algunas consultas que ya nos han estado realizando. A ver, tenemos una consulta de Cestinadia de Lima. Dice: al ser la contratación directa por herencia, indica que las contrataciones deben ser de manera inmediata o lo más pronto posible. Pero ¿qué sucede? Ningún proveedor cuenta con el equipo requerido en un corto plazo. Aún así se puede contratar con este procedimiento, puesto que de igual forma, mientras dure el estado de emergencia, no puede realizar un procedimiento de forma regular. Hemos dicho de en esta situación excepcional, lo que necesitamos es una adquisición inmediata de estos productos para satisfacer esta necesidad de manera inmediata. Si yo determino en la indagación de mercado que un proveedor no me puede dar estos productos de manera inmediata, estamos indagando cuanto antes. Recordemos también que esta situación de excepcionalidad justamente nos permite ello. No voy a llevar a cabo un procedimiento de selección como tal, voy a ir y contar de manera directa con aquel que me proporciona lo que yo necesito. Tenemos otra consulta. Atencio Soledad de Lima.
nos dice, respecto a los actos preparatorios, ¿qué responsabilidad adquiere el usuario en cuanto a los términos de referencia y especificaciones técnicas? ¿Es el órgano de contrataciones o el comité especial que evalúa las contrataciones directas? Bien, habíamos dicho de la importancia de la formulación de requerimiento. El requerimiento nos permite establecer justo todas aquellas condiciones en las cuales yo diga, ¿qué necesito hacer? Las muestras de requerimiento. Entonces, ¿hay responsabilidad de la fórmula? Sí. Cuando la segunda pregunta, si es el OEC o el comité especial quien evalúa las contrataciones directas, ya hemos que lleva a cabo el procedimiento de contratación directa, básicamente el órgano encarga de las contrataciones. Tenemos otra pregunta, este es Rubén de Apurímac. Las compras menores a 8 bits en las contrataciones directas preparatorios son convenientes. Como hemos indicado, yo al momento de realizar la indicación voy a determinar efectivamente si es que esta contratación puede hacerse en el marco de contrataciones directas, punto supere las 8 ITs, si en su defecto va a ser visto a través de una contratación menor a 8 ITs. Y retomando un poco lo que habíamos pasado, las acciones menores a 8 ITs se llevan en un primer momento si es que la entidad cuenta con una directiva interna bajo dichas condiciones. Pero si la entidad no cuenta con una directiva interna, básicamente lo que va a hacer es aplicar principios de la ley de contrataciones, porque es cierto, es un supuesto excluido. También hay que recordar que es excluido objeto de revisión y ya se ha emitido un comunicado al respecto. Tenemos otra pregunta de Núñez Manuel de Piura. ¿Qué sucede cuando el pleno del Consejo Municipal no aprueba la compra directa en la emergencia sanitaria? Bien, esto me parece que ya se ha visto en una anterior charla, pero es bueno responderla. Básicamente el Consejo Municipal, recordemos, lo que va a hacer es aprobar la contratación más avalar la forma de la contratación. Por ejemplo, puede ser que el Consejo Municipal diga que durante la adquisición ha habido irregularidades, ha habido acciones fuera de lo normal. Eso no va a ser un sustento para que el Consejo no apruebe algo que por norma tiene que hacer, que es aprobar la realización de la contratación directa. Sin embargo, el mismo Consejo puede adoptar en otro acuerdo la posibilidad de que se realice una verificación o una fiscalización de dicha compra. Entonces, debemos tener en que el Consejo tiene que aprobar, en caso de municipalidades u otros órganos que ya lo hemos visto anteriormente, tiene que aprobar la contratación directa por emergencia. Ello no implica que esté instalando algunos actos que puedan haber ocurrido, y en caso existan indicios que, como hemos visto, nuestro panorama se está presentando con deficiencias, demoras, un caso de corrupción, se puede tomar el acuerdo de realizar una fiscalización. Recordemos que también la Contraloría viene realizando estas fiscalizaciones o este control sobre las contrataciones que se están desarrollando en el marco del COVID o esta emergencia sanitaria. Tenemos otra pregunta de Velázquez Norma de Lima. Nos dice, la entidad con productos en alto precio, pero se dio cuenta al momento de la entrega de las canastas y no hizo regularización de ningún documento, solo orden de compra. ¿En qué fase puede enviarlo? A ver, no podemos señalar que yo compré y al momento de entregar me di cuenta que el precio era muy alto. Es una situación que puede presentarse. ¿Por qué? Porque básicamente voy a determinar o voy a adaptar el precio, en primer lugar, al momento de hacer casado, y en el segundo momento, cuando hago invitación y recibo la invitación por parte del proveedor. Entonces, si yo al momento de la entrega de los productos
determino que efectivamente hay un precio, ya debería haberlo detectado en 2 situaciones anteriores. Ahora, a la pregunta, ¿qué puedo hacer? Pues básicamente, ante un escenario así, la indagación de mercado va a determinar bastante por qué el precio es tan alto. Recordemos, como hemos visto en una de las presentaciones, que la indagación de mercado me permite determinar distintos aspectos, distintas situaciones que yo voy a poder sustentar posteriormente en informe técnico. Por ahí que yo determino que en el mercado, solamente en mi jurisdicción, en mi distrito, en mi centro poblado, existe un solo proveedor. El proveedor también está limitado. Entonces, ante esta situación de mercado, obviamente, va a elevar sus precios. Obviamente, tampoco voy a caer en el juego de que voy a elevar los precios al monto que quiero. Siempre hay que tratar de interactuar con el mercado. Otro tema importante en lo que es la legislación, y habíamos conversado, era respecto al tema del plazo. Se presentó una situación en una entidad en la cual el proveedor había ofertado un producto indicando que le va en el plazo de 3 días. Pasaron los 3 días y el proveedor nos dice, ¿saben qué? Necesito 8 días más y presenta ampliación de plazo. Sería, ¿cabría una ampliación de plazo en una contratación directa por emergencia, donde requiere de manera inmediata satisfacer una necesidad y no a la vez? Y pueden presentarse algunas situaciones que requieran esta ampliación, pero no al plazo exclusivamente del proveedor. Yo estaba pagando mis dos y en la camioneta donde iba se malogró. Entre llamar a alguien que me venga a auxiliar, empezó la hora del toque de queda, ya no pude llegar oportunamente, entonces ya no pude entregar en el día que quedé, necesito entregarlo al día siguiente. Por ese día de atraso, definitivamente tengo que presentar ampliación. ¿Por qué? Porque se me va a aplicar una penalidad. Y no por qué. Por proveedor, al momento que realiza la indagación de mercado y al momento que se le da la invitación, pues básicamente me dice en cuánto tiempo va a entregarme estos productos. ¿En base a qué? Al stock que maneja. Entonces, yo no podría como entidad hacer que un proveedor, una vez que pase el plazo de entrega, me diga no tengo stock. Porque si hay una invitación, una aceptación, yo ya estoy diciendo, mira, tengo el stock y lo voy a abrir en ese plazo. Doctor, ¿y qué pasa si es que el proveedor se atrasa 1 o 2 días y no lo justifica? Pues como se ha señalado en anteriores charlas, ante el hecho de una contratación directa, solamente la fase de selección y actos preparatorios va a ser objeto de relación. La fase de acción contractual se va realizando o se va a realizar bajo todas sus causales y decisiones, y entre ellas la penalidad. Tenemos otra consulta de Córdoba Wilfredo de Piura. Dice, la Contraloría está observando que algunas municipalidades no han escogido el precio más bajo por producto. En este caso, entonces, la compra tendría que hacerse por ítem para que no observen, pero sería una compra no eficiente. A ver, la posibilidad de hacer una compra por lo que es ítem o paquete lo va a determinar la indagación de mercado. Hay que recordar que no estamos ante un escenario regular. No es que yo voy a tratar de cotizar la mayor cantidad de proveedores, voy a esperar que me coticen en 3 días, 4 días. No, acá yo voy a cotizar de manera inmediata. Señor proveedor, necesito ya tu cotización. Y hasta el mismo proveedor te dice, te estoy cotizando hoy día, pero mi cotización es de 24 horas. Si tú no me dices, tengo otra entidad, tengo otro proveedor que me está pidiendo el mismo producto. Yo ya no voy a tener en stock. Entonces, bajo esta interacción del mercado, voy a determinar si es que voy a adquirir mi proceso o mis productos por paquete, que implicaría que un proveedor me entregue todo, o lo voy a hacer a través de ítem, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos debe superar las 8 ITs. ¿Qué pasaría si al momento de hacer mi indagación en el mercado, tengo 4 productos, los cuales 2 de ellos me lo dan 2 proveedores distintos y los otros 2 me lo dan solo? Y a veces, un producto supera las 8 ITs que me lo da un solo proveedor. Ya hemos dicho de que ante ese escenario va a tener contrataciones menores a 8 ITs que se van a dar a través de activas, otra vez también de lo que son las disposiciones dadas por la edición de abastecimiento. Vamos viendo otra consulta. Leiva, es obligatoria la carta de fianza en cuanto a contrataciones directas cuando el bien servicio ya está conforme por el área usuaria. De ser el caso que no, ¿cómo justifica el colegio con el se hace? Ya también se dijo en una de las presentaciones anteriores que básicamente una vez dada la comunidad ya resultaría necesario presentar la carta fianza o la garantía porque ya ha sido satisfecho. Vamos viendo otras consultas. Doctor, ¿cómo sería la penalidad si el contratista aún no había presentado carta y no interna nada? Ya pasó el plazo de entrega. A ver, si ya pasó el plazo de entrega y yo requiero productos de forma inmediata, pues básicamente, primer punto que hay que ver en cada caso, ¿ya hay orden o no hay orden? En lugar, en caso que exista una orden, puedo resolver el contrato si llegó a acumular el máximo de penalidad. Es una causales. Obviamente, voy a informar al tribunal para la sanción correspondiente y busco otro para satisfacer de manera inmediata, justamente, a satisfacer la necesidad de manera inmediata. Vamos a otra consulta. Una contratación directa por emergencia sanitaria. El plazo de regulación es de 10 días o 30 días. Como se ha indicado también en anteriores charlas, el plazo que se viene manejando es, de acuerdo a la normativa, es de 30 días, salvo siempre que estén establecidas las condiciones en los decretos de urgencia indicados. Vamos viendo. El logístico encargado de realizar la contratación tiene que contar con un certificado expedido por el OCE. Muy buena pregunta. A ver, el tema de certificación. La norma ha establecido una condición clara o una obligación. Toda aquella persona que labora en el órgano encargado de las condiciones y que participa en una de las fases de la contratación tiene la obligación de estar certificado. Bajo este contexto, siendo la contratación directa un procedimiento de selección, entiende que si aquel que el órgano encargado de las contrataciones iba a participar en esta contratación directa, definitivamente tiene que estar certificado. ¿Qué pasa si es que este participa sin certificado? ¿Es causalidad? No, no es causalidad, pero sí hay responsabilidad. Otra pregunta. No sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia. ¿Se puede comprar con una menor a 8 ITs y después puedo volver a realizar la misma adquisición cuando se acaba mi... A ver, aquí tenemos que ver bastante el tema del requerimiento. ¿Cómo explicamos a posterior de que compré primero por 8 ITs y después no te compré por 8 ITs? ¿Qué es lo que necesitas? En base a esa necesidad es que vas a buscar la contratación para satisfacer la necesidad. Entonces hay que ver el supuesto específico y determinar si es a través de esta contratación yo voy a poder satisfacer o no la necesidad. Tenemos otras consultas.
Javier González, ¿qué pasa si luego de hacer las compras y necesitas que te aprueben esta revisión y el Consejo Regional te la apruebe? ¿Qué hacer con el pago del proveedor? A ver, punto 1, ya habíamos dicho, puede darse la situación en que el mercado me diga, el proveedor me puede decir, yo te entrego el producto, pero págame. No voy a esperar que me pagues a posterior. Entonces, voy a tener que indicar en la indagación de mercado y que va a ser parte de mi informe técnico que el proveedor que me ofrecía las mejores condiciones para adquirir mi necesidad o que me explico en el requerimiento en el menor plazo posible, requería un pago contra entrega. ¿Ok? A nivel de eso, genero mi orden, realizo todo el procedimiento y llego a realizar el pago. Cuando voy a regular esta contratación, ya hemos dicho de que en la consola de SEACE me va a pedir la aplicación presupuestal, pero al haber estado ya empleada a nivel de SIAF, pues me va a señalar que está en cero. ¿Qué tenemos que hacer? Emitir una previsión presupuestal por ese monto, regularizar la contratación a nivel de SEACE y enviar un correo con el formulario de modificación de información del SEACE a consultas.oce.gov.pe. El otro escenario es, ¿qué pasa si no he pagado? Pues normal, no habría ningún problema. Se regulariza y una vez que se da la regularización, se procede al pago. Luis Ani Montoya Jugo. Si no se tiene la categoría solicitada en lo requerido en el mercado por la emergencia y la ¿se puede cambiar de categoría para lograr inmediatamente el requerido? Debemos entender que hablamos de categorías en cuanto a consultores de obra. En este caso, lo que se está adquiriendo es bienes y servicios. ¿En qué medida se puede cambiar la categoría? Habría que ver a qué categoría se está refiriendo. John Velázquez, en el caso que se ven las contrataciones directas mediante acuerdo del Consejo, se puede considerar en la parte resolutiva al proveedor quien va a tener la contratación. Ya en la charla anterior pueden revisar, están todas las condiciones que debe contener el instrumento que aprueba la contratación directa. Aarón Darío Abaza Romero, en el caso de emergencia, con un plazo establecido, la contratación directa que debe prepararse y ejecutarse dentro del plazo de la emergencia, o hay opción de que se utilice un plazo para lograr únicamente un contrato de bienes o de servicios. Bueno, no está clara la pregunta, pero debemos entender en cuanto a lo que son los plazos, y eso va a determinar la indagación de mercado. Y la pregunta, recordemos que bien lo ha señalado el presidente, retiradas oportunidades, no se llega en el 100% de ejecución para la adquisición de canastas. Y en gran medida es el hecho de que no se esté realizando una buena indagación de mercado. Hay un tema muy particular. Se están dando en estos tiempos muchos países que quieren obtener su RNP. El OCE ya está ascendiendo lo que es la aprobación de bienes y servicios del RNP. Otra pregunta, Rocío Patricio. Para las compras de materiales de protección personal para el coronavirus, todas las compras deben ser directas. Va a depender de la indagación de mercado y el monto que te establezca el mercado. Si el requerimiento en tu monto no supera las 8 UITs, lo vas a realizar como un supuesto excluido y por ende vas a aplicar la directiva interna que tengas aprobada este tipo de contratación. Si supera las 8 UITs, sí va a ser una contratación directa. Cristian Ángeles, sabiendo que los comunicados diversos han venido ampliando la suspensión de convocatorias, ante la necesidad de contar con servicio de vigilancia, ¿es correcto aplicar la contratación directa, pero por el supuesto de desabastecimiento? Acá hay dos situaciones. En primer lado, hemos visto un comunicado de la Dirección General de Abastecimiento que señala que las entidades pueden convocar sus procedimientos si es que corresponden para la atención de necesidades básicas indispensables para su funcionamiento. Podría enmarcarse en ese supuesto. También, como una decisión de gestión, podría optarse por una contratación directa por una causal de desabastecimiento. Tendría que sustentarse. Lilita Ahumada, ¿qué es el mercado y por qué las empresas no tienen experiencia
en el rubro pueden tener participación en la licitación. Como ya hemos dicho, la indagación es justamente esta interacción que tiene la entidad con los proveedores para determinar costos, precio, plazo, condiciones contractuales, entre otros. Ahora, esas no tienen experiencia y pueden participar. Lo que se va a ir, y lo ha emitido en un comunicado de la Contraloría, es que justamente esas empresas tengan experiencia. ¿Por qué? No tampoco vamos a poner experiencia en cuanto a lo que es años. Recordemos que la experiencia se mide por un tema de montos, pero sí que me determine que el proveedor va a cumplir con las condiciones contractuales, con las condiciones del requerimiento y de manera oportuna. Tenemos otra consulta, Marco Antonio Támara Salazar. No sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia. Se puede comprar. Me parece que esta ya la hemos visto. Manuel Medrano, ¿es posible contratar con una empresa que tiene un objeto social diferente al bien o servicio que requiere la entidad? Manuel, aquí hay que tener en cuenta, uno, cómo hace determinar que el objeto al momento de la contratación de la empresa no corresponde al mismo. En la medida de lo posible, yo tengo que tratar que en indagación de mercado, el proveedor, cotizar con un proveedor que justamente esté en el rubro, ¿ok? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, va a ser casi difícil que yo cotice a un proveedor que no sea del rubro. Si yo cotizo a un proveedor que no está en el rubro, empiezan a darse estas suspicacias y, bueno, hay casos que ya hemos visto a común, donde proveedores que se dedican al rubro A terminan abasteciendo a la entidad por un rubro B. Margarita Glob, ¿qué pasa si realizo la compra o es acorde a los requerimientos técnicos mínimos o especificaciones técnicas? El proveedor deja bien, el usuario no se encuentra, lo deja en almacén. A ver, volvemos a la etapa del requerimiento. En el requerimiento y en la invitación yo voy a establecer condiciones contractuales. En estas condiciones está indicarle al proveedor en dónde lo va a entregar. Por ejemplo, en los productos de la canasta básica, se dijo que los productos tienen que dejarse en almacén, y partiendo de la premisa que todos los bienes tienen que dejarse en almacén, yo debo establecer un horario en el cual puede estar una para la recepción de los mismos. Buenas tardes, una consulta. Elizabeth Peña, si la carta fianza se vence durante el estado de emergencia, ¿debo renovar ahorita o después que pase el estado de emergencia? ¿Cómo puedo solicitar una paralización de contrato? Sobre el primer punto, la semana pasada, también el día martes, habló justamente el tema de la situación de las cartas fianzas. Se puede revisar esa presentación. Hay una disposición especial que se ha emitido, una regulación exclusiva para el tema de las cartas fianzas. Y el tema de la paralización de contrato, lo que la norma menciona es básicamente la suspensión o la opción de una ampliación de plazo. Eso ya ha estado comunicado del OCE y básicamente se está empleando bastante a lo que son los contratos de obra. Ello no exime su aplicación en el contrato de bienes y servicios. ¿Cómo se da esta situación? Muy brevemente, la suspensión corresponde al acuerdo de las partes, tanto la entidad como el contratista, para suspender el plazo de ejecución. Si por A o B el contratista no se da de acuerdo, pues puede optar a una ampliación de plazo. Rojas Maitán consulta, una entidad que ha pagado por adelantado sin pedir garantía del proveedor, ¿ha incurrido en algún delito? ¿Hubiera una salida? Bueno, definitivamente el pago por adelantado se debe realizar, y ya se emitió a través de un comunicado y en las charlas anteriores, previa a una. ¿Por qué? Debe salvaguardar los fondos del Estado. Si hubiera, bueno, algún delito o una salida, ya ese es un tema más específico, pero es algo que no debió haberse realizado. Juan Rojas Maitan, consulto, una entidad que ha pagado por adelantado, perdón, Paco, dice, ¿qué es lo mínimo con lo que debe contar la indagación de mercado en la contratación directa? Vamos a retomar esta diapositiva para dar respuesta
y para retomar algunos conceptos respecto al de mercado y su importancia. ¿Qué aspectos son importantes en la indagación de mercado? Ya he dicho, determinar la existencia de proveedores. Básicamente, yo determino que mi jurisdicción de proveedores con ANP, lo voy a entrar con la indagación. Determino que el proveedor o el único proveedor, solamente tengo un proveedor dentro de mi jurisdicción, también lo voy a establecer en la indagación de mercado. El tema de las condiciones que me da el mercado actual, bajo este escenario actual, bajo los precios actuales, bajo el stock actual, bajo el plazo de entrega que puede darse, también me lo va a establecer la indagación de mercado. Las cotizaciones que van de la mano justamente con esta indagación, eliminar el procedimiento. Si mi compra es menor a 8 ITs o mayor a 8 ITs, lo voy a adquirir. Y el tema, voy a realizar una contratación por ítem o por paquete. Pregunta, ¿es posible, Juan Moreno Rojo, realizar más de una contratación directa de un mismo bien? Por esta emergencia, la cual ya se ha ampliado 4 veces. Recordemos que puede darse una adición de la contratación efectuada previo acuerdo o aprobación del elemento o para los mismos parámetros que se aprobó la anterior contratación. En caso, lo que podría darse es un adicional bajo las formalidades que establece el reglamento. Vamos viendo otra pregunta. Nancy Cancino, ¿qué sucede si no se afecta la regularización? No se efectúa la regularización. Definitivamente tiene que darse la regularización. No podemos indicar que no puede darse una contratación sin regularización. Es una acción que tiene que realizarse de manera obligatoria. Alex Simón, ¿cuándo podemos evidenciar un adecuado estudio de mercado? Teniendo en cuenta todas estas características y básicamente con el informe técnico que va a servir a la aprobación de la contratación directa. Máximo López Medina, en tiempo de estado de emergencia, ¿es flexible los plazos del cumplimiento en la entrega de bienes y servicios? No es tanto flexibilidad, sino que es el mercado. Si el mercado me dice, en mi jurisdicción, en mi ciudad, no existe ese y es posible que lleguen 5 días a nivel de todos los proveedores que cotizar, no estoy siendo flexible, simplemente estoy haciendo evidente lo que el mercado en ese momento me está señalando. Entonces voy a poder justificar el hecho de que más adelante me diga, ¿y por qué no realizaste tu contratación oportuna? Porque el mercado no me lo permitía. ¿Ok? Anderson Custodio, para realizar una contratación directa que considera la confianza por parte del proveedor, ya lo hemos visto y ya se ha señalado en anteriores presentaciones. Si ya hubo una conformidad, no va a ser necesaria la presentación de la carta, resulta inoficioso. Pero si, dada la regularización, todavía está realizándose la prestación, definitivamente sí tiene que presentarse la carta fianza. Lili Guevara Ortega, ¿es posible contratar a un proveedor que no cuenta con experiencia económica referente al monto facturado en el ítem con otras entidades? Va a depender exclusivamente del órgano encargado de las contrataciones. Sucede si en mi distrito estoy adquiriendo algunos productos y la única persona que cuenta con los productos y me los puede entregar el día de mañana es una pequeña tienda. Definitivamente no va a tener la experiencia que requiero para la contratación, pero me da la y oportunidad de la entrega. Entonces, en ese caso, voy a tener que, una decisión de gestión, optar por esta contratación. Lo justifico en la indagación de mercado. Oscar Luis Poes dice, el servicio de transporte y hospedaje por ayuda, se perdió. Perdimos la pregunta de Luis. Fran Arce, ¿cómo se puede evaluar un estudio cuando se contrata la compra de un bien que aparenta tener una sobrevaloración de valor, que sin embargo es aceptado en la contratación directa del Estado, para que posteriormente sea accionado? A ver, Franz, todo va a depender definitivamente de tu
indagación de mercado. Por ello la importancia de la indagación de mercado, y vuelvo a repetir, no es una indagación de mercado en una situación regular, necesitamos una indagación de mercado inmediata. ¿Qué implica ello? Obviamente, cuidando la obligatoriedad del aislamiento dado por el gobierno. Entonces voy a emplear medios virtuales, medios electrónicos, como evidencio de que no ha habido una sobrevaloración, indicando la situación del mercado. Entonces, es importante que se recaude todas las condiciones o todas estas características de la indagación del mercado. Juan Rosas, buenas tardes. Una consulta. Mi proceso de primer vaso de leche se quedó paralizado debido a la urgencia. ¿Se puede realizar una adquisición directa teniendo en cuenta que ya compré en enero y febrero por menor a 33,000 soles? A ver, Juan, vamos saliendo un poco del tema. Acá, cada caso específico tiene su particularidad. Vamos a hablar a un modo general. La situación básicamente es que no compraste antes. Si ya has hecho una contratación directa, ya tenías una situación de desabastecimiento. Sabemos que el desabastecimiento solamente se compra por aquello que sea necesario mientras yo realizo mi procedimiento de selección. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Uno, ya un comunicado, y ya hemos visto el comunicado de OSI, la Dirección General de Abastecimiento, que incluye justamente los procesos del programa de vaso de leche que pueden llevarse a cabo justamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es la diferencia en indagación y cotización? A ver, la indagación de mercado es la etapa en el acto preparatorio, es la interacción con el mercado. La cotización es la forma, como yo determino la realidad del mercado. Recordemos que años atrás la normativa de dotaciones establecía las cotizaciones como una de las fuentes de lo que en su momento se denominaba estudio de mercado. Pregunta de Hernán Miraya Gutiérrez. Nos dice cuántas cotizaciones se requieren para indagación de mercado en estado de emergencia. Hay un protocolo para el tema de las canastas que nos puede servir como referencia que nos dice que es necesario con una sola cotización. De preferencia, una cosa es que una persona me responda y otra cosa es solamente que sea un proveedor. La exhortación es de que trate de enviar solicitudes de cotización a más de un proveedor, pero eso no quita la posibilidad de que de las 3 cotizaciones, solicitud de cotización solamente tenga la respuesta de uno, ¿no? Consulta. ¿La municipalidad se ha realizado el pago a contraentrega? ¿Genera algún problema? Pregunta Félix Tacilla. Félix, mientras lo hayas establecido o determinado en tu indagación de mercado, no habría ningún problema. Es una condición del mercado. Tendrías que ya estar regularizando toda la documentación para esta contratación. Vamos viendo otras consultas. Hilda Oña. Buenas tardes, una consulta. Al tener solo un proveedor de bienes, ¿puede la logística realizar una contratación directa? Insisto nuevamente, la importancia de la indagación de mercado. Yo puedo haber enviado 3 cotizaciones, cotización a 3 proveedores, pero solamente he obtenido una respuesta, dada la necesidad y la inmediatez con que requiero cumplir o hacerme, puedo optar por contratar con esa persona, siempre y cuando cumpla con las condiciones actuales y satisfacer la necesidad que yo quiero o que yo necesito abastecer. Juan Moreno Rojo nos pregunta, ¿cuál es el mecanismo para la entrega bien por esta de parte del proveedor, ya que no existe todavía orden de compra? Obviamente con la guía o con una carta de compromiso, eso va a ser ya una decisión de gestión de la entidad en que vea la forma en cuanto el proveedor pueda cumplir con la prestación. Es un escenario válido. Hay proveedores que nos dicen,
Yo te abastezco siempre y cuando tenga un documento que pruebe ello. Pero si no se genera el documento, no te voy a abastecer. A nivel de generarse una orden de compra, va a depender de cómo en eso el órgano encargado de las votaciones vea lo más conveniente en una decisión de gestión, ¿no? Tenemos otra pregunta. Carlos Arturo Grana. ¿Qué hacer cuando el mercado incrementa costos y las cotizaciones están fuera del precio normal y referencial? A ver, Carlos, definitivamente es el interactuar en el mercado es tener en cuenta justamente lo que dice acá, la interacción oferta y la demanda. Entonces, podemos comparar los precios de una situación actual con los precios de 4 meses atrás, donde hasta cierto punto podría terminar una situación normal. Entonces, va a haber un incremento de precio, es muy posible que es por las condiciones actuales del mercado, pero no podemos llegar a tratar de aparentar una sobrevaloración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obtener varias cotizaciones de los precios actuales y no podemos incrementarlo más allá de lo que el mercado actualmente me establece. ¿Cómo lo determino? A través de la indagación de mercado. Alessandro F. Concha nos pregunta, ¿qué pasa si por razones de CIAF o SIGA no logro emitir la orden y el proveedor ya me entregó el bien? Es una compra menor a 8 ITs. A ver, Alessandro, tendrías que observar primero la directiva de tu entidad o de la entidad para ver cómo se realiza este tipo de contratación. El hecho de que la menor a 8 ITs, y si bien es cierto, no la ley de contratación, no te exime de que tú tengas que aplicar las normas internas de la entidad. Vamos a ver otra pregunta. Pierden rápido las preguntas. Fermín Espinosa dice, para una contratación directa con primero se tiene que registrar en el set todos los documentos hasta el contrato, luego emitir la orden de compra. ¿Es correcto? A ver, Fermín, va a depender uno de lo que te diga el mercado. Hay proveedor que te dice, mira, yo necesito que tú me pagues y yo te hago la entrega. Si yo voy a esperar regular, puede tomarme una semana. Voy a poder una semana para satisfacer la necesidad. Va a depender de una decisión de gestión. Puedo acortar los plazos, generar la orden, hacer el pago y de ahí regularizar. Ojo que si yo a él genero la orden de compra o de servicio, obviamente ya tengo la certificación presupuestal y de acuerdo a la norma de contratación, es un contrato mayor a 100.000 soles, que es obligatorio que se haga la formalización del contrato, al momento de regularizar esa orden de compra de servicio emitida no va a validar el contrato que tiene que suscribirse. Entonces voy a tener que regularizar la compra o el contrato que corresponda. ¿Cómo puedo hacer? Me pregunta Yeseli, si la certificación de crédito presupuestario se ha empleado para realizar el pago a nivel de SIAF y luego no puedo regularizar la contratación a nivel de SEACE. Realmente lo que estábamos conversando, Yeseli, hemos mencionado. En esos casos, a nivel SEACE, obviamente te va a aparecer que la aplicación presupuestal ya la has empleado, entonces va a aparecer en cero. Vas a registrarla a nivel de SEACE con una previsión presupuestal y ahí vas a solicitar la modificación de información a través del formulario correspondiente. Es un trámite no tupa del OCE y vas a enviar al correo cons@oce.gov.pe. Sobre esto hay varias preguntas. Ya está la respuesta. Vamos viendo una pregunta adicional. Nancy Vélez, frente a las
de emergencia, si pasa las 8 ITs a través del CAC, no. Ya hemos dicho que se realiza a través de una contratación directa, que a posterior se va a regularizar a nivel de CAC, sí, pero no es que voy a efectuar la convocatoria. También hemos dicho de que es posible que la entidad, por un tema de gestión de conveniencia, resulte más favorable realizar una contratación por acuerdo marco, no hay ningún problema. La excepción se realiza en el caso de fichas técnicas. Si mi producto tiene una ficha técnica, tengo la oportunidad de emplearla, pero ello no me lleva a realizar una subasta inversa. Por el contrario, debo optar por una contratación directa. Vamos viendo otras preguntas. Raúl nos dice, ¿en una compra directa se aplica penalidad? Sí, Raúl, se aplica penalidades por cuanto a la contratación directa se van a aplicar todas las condiciones de la ejecución contractual. Y, por ejemplo, si el proveedor no me sustenta una ampliación de plazo sustentada, vuelvo a repetir, el proveedor, si ya aceptó la inversión, ya te dijo, te voy a hacer, teniendo en cuenta y habiendo revisado en qué plazo lo voy a no va a ser una sustentación de una ampliación de plazo el hecho de que me quede sin stock, por ejemplo. ¿Por qué? Va a ser una responsabilidad del proveedor. Yo no puedo simplemente por querer contratar con el Estado decirle, te voy a abastecer, pero lo que voy a dar en 3 te lo voy a entregar de aquí a 5. Porque si yo opté por comprar con ese producto justamente porque me iba a abastecer en el plazo que yo requiero. Entonces definitivamente voy a aplicar penalidades. Vamos viendo. ¿Cuánto tiempo debe tener la indagación de mercado para la elección del proveedor? Nos pregunta Sarita. Sarita, dada la situación de emergencia, necesitamos una indagación de mercado, como ya hemos dicho, de manera inmediata. ¿Okay? Necesitamos que estas 3 etapas de los actos preparatorios se realicen de manera inmediata. A ver, vamos viendo las consultas. Mi Givanita nos pregunta, en sesión de consejo no se aprobó la contratación directa y ya pasó el plazo para publicación del CEAS. ¿Existe algún mecanismo adicional o qué hacer? Y cuando el pago se puede efectuar así no hayan aprobado. A ver, de modo general, porque cada caso, sabemos, es un caso aristas y situaciones especiales. Ya hemos dicho de que el Consejo Municipal tiene la obligación de aprobar la contratación directa y esta aprobación no avala la forma en caso existieran algunos cuestionamientos o indicios de los actos de corrupción, direccionamientos, entre otros. No lo avala, ¿por qué? Porque es la formalidad simplemente que se está aprobando de acuerdo a lo que establece el reglamento. Si el Consejo no lo aprueba, los tiempos puede optarse quizás por una reconsideración, teniendo en cuenta lo que se ha manifestado, y también teniendo en cuenta de que la omisión de la aprobación o de la formalización de esta contratación es objeto de una denuncia por omisiones. Entonces hay que evaluar bien eso en concreto. Martín Jobsep Tito nos dice, ¿cuál es el documento que garantiza a la empresa para que inicie con la prestación del bien o servicio que debe emitir la entidad para el inicio de la prestación? Hemos dicho, va a depender de la entidad. Puede ser que sea a través de una orden de compra o puede realizarse inmediatamente y emitirse un contrato. Va a depender directamente de la entidad. Juan Rosas, ¿se puede aceptar una vigencia de poder vencida por motivo de SUNAR ahora? Recordemos que sí está emitiendo vigencia de manera virtual. Sería, Juan, que revises la página web de SUNAR y veas el procedimiento que se da justamente para la emisión de estas vigencias de poder. Rocío Cerda nos pregunta, dice, buenas tardes, en el caso el proveedor ha entregado los bienes, canastas, de acuerdo a la cantidad solicitada por la entidad, y dichos bienes van saliendo del almacén
¿Se tiene que hacer una PECOSA o solo al final cuando el proveedor ya haya entregado todos los productos? Definitivamente, todo producto que ingresa al almacén tiene que ingresar con una guía. Y a partir de esa guía, todo producto que se distribuye de almacén tiene que realizarse a través de una PECOSA. ¿Por qué es esto? Por el control que tienes que llevar de la salida de los productos. No es que al final debió haber traído 100 y definitivamente salió 100. No. Tengo que tener la guía para ver cuánto llega, efectivamente llega a los 100, y también ver las pesas para determinar por un control que efectivamente es repartido o se ha distribuido 100. Entonces, sí es necesario que se realice ello. Richard Ríos, ¿qué hacer con los logísticos que a estas alturas no han realizado la adquisición de canastas familiar? Richard, como hemos dicho, los logísticos en esta oportunidad necesitamos todo su profesionalismo y que dejen con integridad. Depende mucho de ellos. Todos estamos poniendo un granito de arena en esta situación. Tratemos justamente de que ellos puedan aportar todos sus conocimientos para que estas necesidades se realicen o se satisfagan inmediata. Tenemos otra pregunta de francotirador Sniper. Dice, hay entidades que compran en reiteradas oportunidades un mismo por adquisición menor a 8 UITs. Cuando eso se debería haber consolidado y realizar compra directa obteniendo mejor precio y calidad. ¿Qué opinión tienes si es un fraccionamiento? A ver, francotirador, hay que tener en cuenta las situaciones. En una situación regular, la compra sucesiva del mismo bien por compras menores a 8 ítems definitivamente deviene un fraccionamiento. En la situación actual, también habría que ver cada caso en específico. Es cierto lo que mencionas, la entidad a través del área usuaria tiene que prever qué es lo que necesita, cuánto necesita. Acá hay una facilidad para no caer justamente en fraccionamiento. Voy a contratar de manera directa. Voy a seleccionar el proveedor que me da las mejores condiciones del mercado, lo voy a contratar. No habría por qué caer en un fraccionamiento. ¿Sí? Nos pregunta Gabriel Andrés Pérez. Dice, ¿las contrataciones de los hospitales e institutos de salud requieren aprobación del Consejo Regional o es suficiente la aprobación del titular de la entidad? Gabriel, habría que ver qué contrataciones son las que se quieren efectuar y ver si calzan en los decretos de urgencia que se han emitido. César Belleza dice, ¿cómo puede hacer una empresa nueva que cuenta con los bienes solicitados y un precio constante para suministrar al Estado? César, puedes iniciar tu proceso para obtener tu registro nacional de proveedores. Puedes ver aquellas entidades cerca de tu localidad o en distintas zonas, ofrecerles tus productos y que te tengan en consideración para alguna indagación de mercado. Tenemos otra pregunta. Lisette Vanes Díaz, ¿qué pasa si hice una obra con un hospital hace 10 días y recién hoy está regularizando la documentación como el documento donde indique la fecha de inicio, entrega de terreno, etc.? Lisette, bueno, el caso no brinda muchas características, pero habría que ver en qué estado de regularización te encuentras para poder tomar una decisión. Si puedes poner más características sería bueno. Alino Morocco dice, la contratación directa por regularización significa información al proveedor y efectuar el pago para que nos provea de los bienes y luego regularizar la documentación. No va a depender de tu indagación de mercado, lo que te está estableciendo el mercado. Si el mercado te dice, necesito que me pagues para entregarte los productos y es la mejor condición, vas a tener que ver esas condiciones para poder satisfacer tu necesidad de manera oportuna. Cas Manu, ¿cuántas cotizaciones se requieren para compras menores a una UIT? En realidad, en estado de emergencia basta con una, pero se recomienda poder invitar a la mayoría de proveedores que se pueda, por un tema de transparencia. Vamos viendo más consultas. Kelly Velarde, buenas tardes. Una consulta, ¿podemos dar alguna página web similar para conocer el requerimiento de las entidades
antes que se concrete la contratación directa, Kelly puedes interactuar en el SEACE. Hay unas entidades que ya están colgando sus procesos para que tengas una referencia, pero definitivamente tenga que lo que necesita una entidad posiblemente no lo necesite en las mismas características. Sería bueno que coordines con tu área usuario que te va a permitir determinar. Acá un tema importante, en una situación de emergencia necesitamos que las áreas trabajen de manera coordinada. Ello implica de que no vamos a estar observando el requerimiento a cada momento. Si le podemos trabajar el requerimiento de conjunta, el área usuaria con el órgano encargado de las contrataciones. ¿Puede regularizar? Nos pregunta José Moreno. Ya di su pregunta. Victoria Jesús Domínguez nos dice, en una contratación directa por emergencia, ¿puedes realizar el registro de la aceptación y compromiso en el CIAF a los 10 días? Victoria, definitivamente necesitas tener recursos o la certeza que cuentas con los recursos para tu contratación directa. Justamente por ello es una de las etapas de los actos preparatorios que es indispensable para tu contratación directa. José Moreno Rojo, ¿se puede regularizar varias contrataciones directas en una sola resolución, una entidad? José, la idea es que cada contratación se regularice con su instrumento, ¿ok? Soledad Rojas, puede hacer una contratación directa por desabastecimiento por un año, el servicio de mensajería por correo electrónico. A ver, Soledad, habría que analizar el caso concreto, pero te recuerdo que la contratación directa por desabastecimiento solamente te permite o tratar aquello que necesites para la situación, porque tienes que llevar a cabo tu procedimiento regular. Javo Bravo, ¿dónde veo mi trámite para ejecutor de obra está aprobado? Javo, esos trámites todavía siguen suspendidos. Si tu trámite lo iniciaste antes del inicio de la cuarentena, es muy probable que todavía no se haya aprobado. Los trámites que se vienen aprobando son para proveedores de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque estos trámites son trámites electrónicos de aprobación automática previa verificación. En cambio, los trámites de ejecutores y consultores constituyen una evaluación previa. Cherely nos dice que cuando la entidad no tiene un instructivo para hacer las compras menores a 8 UITs, Cherely ya nos dijo básicamente la Dirección General de Abastecimiento que tiene que observarse en primer lugar los principios que regulan la ley de contrataciones y a su vez si tienen ya suscrito y por ahí hay situaciones que requieran alguna modificación, puede realizarse a través del acuerdo de las partes. Carlos Antonio Esteban, existe un formulario específico para solicitar que el OCE vincule el RCIAF de una orden de compra ya generada en el SACE. Carlos, debo entender que tu consulta está dada por el crédito o la certificación de crédito presupuestal. Sí, existe el formulario de modificación de información, lo encuentras en la página web, formulario NUTUPA. Vamos viendo otras consultas ya para culminar. Marco Montoya dice, ¿cabe ampliación de plazo en un contrato por situación de emergencia sanitaria, aun cuando pasó el plazo de la emergencia sanitaria? A ver, Marco, volvemos al punto. La contratación directa lo que busca es que tú adquieras el producto de manera inmediata. Si el proveedor te dice no voy a poder abastecerse después de haber aceptado la inversión o te dice te lo iba a entregar en 2 días, necesito 15, pues definitivamente tienes que realizar otra indagación de mercado. Recordemos, necesitamos opciones oportunas. Rubén nos dice, buenas tardes, la adquisición
de insumos para programa de base se puede tomar como urgente, ya está establecido en el comunicado de la Dirección General de Abastecimiento que está incluido como uno de los productos que requieren obtenerse de manera inmediata y que corresponde o está incluido dentro de las funciones especiales de una entidad. Entonces sí, puede darse la convocatoria. Jalan Oviedo, ¿actualmente hay alguna manera y clave para el manejo del SEACE? Si Jalan, envía tu formulario al correo consultas@oce.gov.pe y se te va a atender la asignación del usuario. Tenemos otras consultas. A ver. José Moreno Rojo nos dice, buenas tardes, en una entidad a la fecha existen compras mayores de 100.000, serían contrataciones directas. Se puede regularizar dichas contrataciones en una sola resolución directorial que firme el titular de la entidad, se tiene que ser por cada una contratación. Lo ideal es que sea por cada una, estimado José. Richard nos pregunta, una consulta, en el periodo de realización, la entidad tiene que aprobar la conformidad del bien. Definitivamente sí, Richard. Si estás optando por regular la fase justamente de lo que es la suscripción del contrato, previo al pago, tiene que emitir la conformidad. Aldo Alor Chinga nos dice, mi entidad adquiere alimentos para comedores escolares cada año. ¿Puedo aplicar la contratación directa? Aldo, habría que ver otras opciones dentro del caso concreto. A ver, la norma te da una gama de opciones. Tienes una, si es que tu contrato ya culminó, estás dentro de los 3 meses de poder convocar, puedes optar por una situación de desabastecimiento, teniendo en cuenta que es un proceso que puedes, si lo necesitas muy urgente. Si estás todavía aplicado, puedes optar por convocar tu procedimiento, porque es uno de los procedimientos que está dado del plazo de suspensión establecido por la DGA. Richard Randy nos dice, ahora acá está, en el periodo de regulación de la entidad tiene que aparecer, ya resolvimos la respuesta de Richard. Vamos a ir concluyendo con unas 5 consultas más. Marco del Carpio Peña nos dice, dada la situación de emergencia, solo se podría realizar en el sector salud. Marco, hay que revisar los decretos de urgencia porque corresponde a cada caso específico. No podría dar una respuesta a modo general. Habría que analizar cuál es su necesidad y si se enmarca en una de las condiciones establecidas en el decreto de urgencia. Vamos a revisar más consultas. Franklin Correa nos dice, en el estado de emergencia, los precios de mascarillas subieron y Contraloría en una entidad fijó un precio que es acorde a los precios antes de la cuarentena. ¿Qué problemas genera para el logístico? Franklin, tendrías que sustentar todo a través de tu informe técnico que se sustenta en la indagación de mercado. Habría que ver el caso del concreto. No es muy difícil creer que se puedan tomar procesos o costos correspondientes a situaciones o momentos distintos del que estamos atravesando actualmente. Sonia Taíña nos dice, doctor, buenas tardes. En un procedimiento de selección, su base electrónica es subsanario de la vigencia de poder, que estamos en un estado de emergencia. Sonia, la vigencia de poder sí se están emitiendo, pero habría que ver en qué medida está realizando tu inversa electrónica.
¿Ok? Ger Villanueva, doctor, buenas tardes. ¿Podría explicar el tema de certificación del CIAF al momento de regularizar con el CIACE? Lo cierto, al momento de hacer la vinculación refleja el saldo que ya está en cero. Gerli, nuevamente, al ser una consulta muy fuente, repito, se puede regularizar a través del CACE con una presión presupuestal y posteriormente solicitan al OCE a través del formulario de modificación de información del CACE para que se rectifique esta previsión por la certificación, obviamente debidamente sustentado. Marco Aurelio Montoya nos dice, si cuando hago la indagación de mercado, el plazo de entrega del bien que ofrecen los proveedores excede el plazo de emergencia sanitaria, ¿es posible realizar la contratación directa? Marco, en la medida de lo posible, tratar de abastecernos de manera inmediata. Eso es lo que queremos y procuramos tener de este tipo de contratación. A ver, Sánchez nos pregunta, un año fiscal, ¿podría contratar nuevamente el mismo profesional a un menor a 8 IT si el objeto de contratación es diferente? Eh, o sea, habría que ver por qué es de que se heriste este profesional 2 veces durante el año fiscal, no emitiste un solo requerimiento y optaste básicamente por una contratación de una contratación fraccionada, porque si lo estás requiriendo por la misma situación, eso pudo haber sido objeto de previsión. Bien, vamos culminando con la charla. Voy a retomar la etapa de la culminación. Como hemos dicho, nos encontramos en una situación muy excepcional, una situación que requiere, señores, satisfacer necesidades de manera inmediata. Necesitamos que los logísticos actúen de manera íntegra y que básicamente de lo que son las actuaciones preparatorias se realicen estas tres etapas. Una buena formulación de requerimiento que recoja todas las condiciones de la necesidad a satisfacerse, que realice una buena indagación de mercado, siendo de manera rápida. No es una indagación de mercado, una indagación de mercado especial, dada la excepcionalidad de la acción, pero que me va a permitir sustentar cualquier situación a posterior y mi certificación puesta con todas las orientaciones que ya se han dado. También necesitamos que la norma también nos permite realizar actos de envía de regularización en los aclaratorios que incluye la inclusión del PAC en de esta contratación y el expediente de contratación. Habíamos dicho que hay instrumentos de gestión, la resolución que aprueba la inclusión en el PAC, la resolución documento que aprueba la aprobación del expediente de contratación y el instrumento que aprueba la contratación directa como tal. Son 3 instrumentos diferentes. Y recuerden, completamente necesario para abastecerse y cumplir con la necesidad. Señora, concluyo nuevamente la acción, señores lógicos, sobre ustedes actualmente este mensaje, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienen el poder de abastecer y de satisfacer necesidades a aquellos que lo necesitan, a la población, a los operadores que están día a día luchando contra esta situación. Y para finalizar, vamos con eficientes, oportunas y a la vez transparentes. Agradezco a su atención y quedamos pendientes a la próxima charla. Muchísimas gracias.